En medio de los restos de una batalla campal, con cuerpos pixelados esparcidos por el suelo, una voz resuena con un grito de victoria inconfundible. La pantalla del juego confirma el triunfo, celebrando un logro que parecía inalcanzable. El protagonista, sentado en su silla de gamer, estalla en una euforia desbordante, puños apretados y una sonrisa maníaca. ¡Maldita sea, lo hice!, grita, mientras el chat explota con felicitaciones y asombro, reconociéndolo como el primero del mundo en lograrlo. Han pasado 10 años desde el lanzamiento de Empire Defense, un título que se jactaba de una dificultad casi imposible, manteniendo a raya a todos los jugadores. Pero ahora, finalmente, alguien lo ha superado, y esa persona es nuestro protagonista. Con una sonrisa picarona, piensa que no importa cuán difícil sea un juego, siempre existe para ser superado. Es un streamer que se especializa en los desafíos más grandes. Su canal, Classic Nerd, ya cuenta con millones de suscriptores. Mientras recibe agradecimientos y donaciones, se ufana de haber sido el primero en completar este juego absurdo tras una década. Admite con orgullo que sus mecánicas son épicas, un logro insuperable para cualquier gamer que se precie. Un ding lo saca de sus pensamientos. Aunque victorioso, un pequeño arrepentimiento lo asalta. Al ver comentarios sobre la santa, recuerda que todos sus personajes, excepto Lucas, cayeron en la batalla final, dejando un mar de cuerpos inertes. Confirma que, si bien Lucas no era su personaje principal, fue el único que llegó hasta el final. La pantalla de última etapa completada lo demuestra claramente. Lucas, SSR, dificultad infierno y modo Iron Man, y él como el jugador número 1 del ranking mundial. Lucas, el solitario vencedor, se erguía en el campo de batalla, con su espada en alto, rodeado por una montaña de cadáveres, tanto aliados como enemigos, y frente al monstruo jefe al que había derrotado, era un verdadero coloso de la devastación. ¿Pero por qué?, se pregunta, mientras observa la imagen de Lucas. Aunque solo era un personaje de videojuego, su espalda parecía cargada de una extraña tristeza, casi como si el peso de su victoria lo hubiera dejado melancólico. El cartel de fin se despliega, acompañado de los créditos del juego. Una sensación agridulce lo invade, un algo amargo que no logra sacudirse. Otro ding de una notificación rompe su ensimismamiento. El chat pregunta si el desarrollador le dará un premio. Él se ríe. ¿Un premio? ¿Por qué? Otro usuario insiste en que lo merece por superar un juego tan brutalmente difícil. Un zumbido en su PC lo hace reaccionar con sorpresa fingida. Descarta el premio, pues la diversión del desafío es suficiente. Aunque el chat se burla de su codicia, él responde, «Para nada». La compañía desarrolladora desapareció hace una década y no volvió a lanzar nada más. Relajado en su silla, piensa que no hay forma de contactarlos. De repente un ding atronador rompe el silencio. En su pantalla un mensaje inesperado aparece. «Hola, señor Classic Nerd, soy el director Mr. A de Empire Defense». Articula con los ojos desorbitados, su expresión de incredulidad absoluta reflejando el impacto de la revelación. El chat, igualmente sorprendido, estalla en una avalancha de signos de interrogación y emojis confusos. El enigmático director de Empire Defense, Mr. A, iniciaba su mensaje con palabras de profundo agradecimiento. «Primero, quiero agradecerte. Había perdido la esperanza de que alguien lo lograra, pero tu éxito me alivió. Gracias de nuevo». El gamer, perplejo, apenas asimilaba si ese director fantasma era real, y menos por qué le agradecía. El mensaje continuó, con otro ding atronador. «Me alegro de que aún nos quede esperanza». ¿Esperanza? El joven alzó una ceja, intrigado. ¿Acaso Mr. A estaba planeando una secuela, un Empire Defense 2? La pantalla parpadeó de nuevo, esta vez con una petición directa. «Has demostrado tu habilidad y valor. Por favor, ven y ayúdanos». En su mente, el protagonista se debatió entre la incredulidad y la cautela. ¿Será solo un busca-atención? Es imposible que el creador del juego esté en mi stream, pensó. Estuvo a punto de expulsarlo, pero una punzada de curiosidad lo detuvo. Con un tono burlón preguntó, ¿director? ¿O debería decir autoproclamado director? Ja, ja, ja. Apenas terminó de formular la pregunta, la pantalla de su PC estalló en una interferencia violenta. Las palabras de Mr. A se distorsionaron en un caos digital, y su rostro se convirtió en una imagen glitchada. Una extraña sensación, un zumbido creciente, lo envolvía. La distorsión se intensificaba sin control. El monitor se volvió un ciclón de líneas y colores erráticos. Se inclinó hacia atrás, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se volvía inestable. «¿Qué está pasando?», gritó. «¿Acaso jugué demasiado tiempo y ya me dio la pálida?». La pantalla emitía zumbidos y destellos intensos que amenazaban con cegarlo, un portal al caos.
En medio de esa vorágine, el streamer se aferró a una última brizna de lucidez. Bueno, seguro que mis espectadores van a llamar a emergencias si me desmayo o algo. De repente todo se volvió negro. Un mensaje dorado y repetitivo brillaba en la oscuridad. Gracias por jugar Empire Defense. Poco después, una lluvia de partículas doradas comenzó a caer, disolviendo el ambiente, como si la realidad se desintegrara en un código brillante. Un estruendo ensordecedor rompió la quietud, transformando el brillo dorado en una explosión devastadora que sacudió los cimientos de todo. El impacto fue tan brutal que la realidad misma se desgarró, arrastrando al streamer consigo hacia un vacío incomprensible. Sus ojos se abrieron de golpe. Un grito de puro terror escapó de su garganta mientras caía en picada, sin control. El suelo se agrietaba bajo él, desmoronándose como el tejido de la realidad, dejándolo a merced de un abismo que, de forma insólita, reconocía como el mundo de su juego. Con un golpe seco y doloroso, aterrizó. ¿Qué fue ese sonido?, preguntó aturdido cuando el suelo volvió a explotar con una fuerza brutal. Escombros volaban a su alrededor, confirmándole que ya no estaba en la cómoda silla de gamer. Un nuevo grito de pánico lo invadió. ¿Qué demonios es eso?, aulló, mientras más explosiones resonaban, lanzándolo por los aires. Estaba en medio de una zona de guerra, una que le resultaba escalofriantemente familiar, pero esta vez real. Intentó levantarse, pero las detonaciones lo mantenían pegado al suelo. Tosió. El aire denso y acre cargaba un olor que no tardó en identificar. ¿Es esto el olor a pólvora?, susurró, comprendiendo que cada detalle era demasiado vívido y real para ser un simple sueño. Un proyectil incandescente cruzó el cielo, impactando cerca de un grupo de soldados y desatando otra explosión masiva. El escenario era inconfundible y sobrecogedor. Estaba en el campo de batalla de Empire Defense, la guerra que había librado incansablemente por 10 años. Todavía mareado y con la cabeza zumbando, se arrastró por el suelo mientras otra explosión resonaba peligrosamente cerca. «¡Joder!», maldijo, completamente abrumado. «Ya que me no cuende una vez», rogó, deseando que el absurdo terminara, aunque fuera en la inconsciencia. El mundo a su alrededor giraba sin control, mientras los estruendos incesantes de la guerra se clavaban en sus oídos. Al abrir los ojos de golpe, lo que encontró no fue su familiar habitación, sino un campo de batalla devastado, cubierto de estandartes maltrechos y empapado en el hedor acre de pólvora quemada. Esto no era un juego, sino una pesadilla brutalmente real. Las explosiones continuaban sin tregua. A su alrededor, la muerte danzaba en una coreografía implacable. Soldados se masacraban unos a otros con una ferocidad que jamás había imaginado. Cada grito, cada impacto de espada, era terriblemente vívido, alejándolo por completo de la comodidad artificial de su monitor. La confusión lo golpeó con la misma fuerza que las ondas expansivas de las bombas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo diablos había terminado en ese infierno? Intentó asimilar la impactante visión de guerreros reales cayendo a su alrededor, mientras el aire se volvía cada vez más denso e irrespirable. Mientras el caos lo envolvía, un soldado maltrecho se aproximó a él. Con una mezcla de asombro y reverencia, el soldado lo interpeló. ¿Su Alteza Imperial? Aquella pregunta se estrelló en su cerebro, revelando una conexión con este mundo que no lograba comprender. El Classic Nerd, aún en shock, se encogió. ¿Era este soldado un aliado o una amenaza? El pánico lo invadió por completo, llevándolo a gritarle que no se acercara, sumergido en una avalancha de miedo y desconcierto. «Te dije que no te acercaras», exclamó empujándolo. Para su sorpresa, el guerrero, lejos de atacarlo, arrojó su arma y se postró, pidiendo perdón con devoción absoluta que lo dejó sin palabras. El soldado suplicó clemencia, aumentando aún más la perplejidad del protagonista. ¿Qué le sucedía a ese viejo? Una y otra vez intentó hablarle, preguntarle qué ocurría, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Todo era increíblemente extraño. De repente, una figura imponente emergió del humo y la destrucción, desatando un torbellino de energía verde que hizo explotar el suelo a pocos metros. Era Lucas, el único superviviente de su party en el juego, ahora materializado frente a él con un poder que le heló la sangre. El impacto de la explosión lo lanzó por los aires, dejándolo dolorido y aturdido. Cayó con violencia al suelo, sintiendo el golpe en cada fibra de su cuerpo, mientras el olor a magia y destrucción lo envolvía. ¿Pero qué demonios fue eso?, pensó, intentando comprender la fuerza sobrehumana de Lucas. La energía verde seguía crepitando en el aire, una manifestación palpable de poder que jamás había visto fuera de una pantalla.
El soldado, ya recuperado, se levantó y señalando con urgencia, alertó sobre una nueva oleada de enemigos. La guerra no daba tregua y la amenaza era inminente. Los invasores ya estaban escalando las defensas. En medio de aquel clamor, uno de los soldados aliados cargó con furia, su espada cortando el aire en un destello mortal, enfrentándose de frente a la brutalidad del enemigo. El golpe fue certero y brutal. La sangre salpicó el campo de batalla y el protagonista observó con horror cómo el soldado, con un grito ahogado, caía sin vida, derrotado por la implacable espada enemiga. El cuerpo, inerte, se desplomó a solo unos metros y la sangre, caliente y espesa, salpicó su propio rostro. La realidad de la muerte, tan gráfica y tangible, lo abrumó por completo, sellando el horror ante lo que ahora era su nuevo mundo. La sangre, caliente y real, le salpicó el rostro, sellando el horror de su nueva realidad. El grito ahogado de la víctima todavía resonaba y el cuerpo inerte se desplomaba a metros de él. Esto no era un game over, era la muerte, brutal, palpable. Su mente gritaba, pero no existía botón de reinicio. La brutalidad del campo de batalla lo había petrificado, pero una sombra colosal se alzaba. El Classic Nerd levantó la vista, sintiendo una inquietud creciente. ¿Qué demonios se esconde detrás de esa muralla?, se preguntó, un arrastre estremeciendo el suelo. Con un chud ensordecedor que le hizo vibrar los huesos como si fuera un vibrador de bajo nivel en un concierto de reggaetón, una criatura arácnida gigantesca y oscura emergió de la bruma. Sus múltiples ojos rojos brillaban con una luz infernal, una visión sacada de la peor pesadilla. Una araña de proporciones épicas, tan real que el aire vibraba a su alrededor. Antes de procesar la visión, la criatura se abalanzó. Sus patas rompían el suelo, y el ataque fue tan rápido que el Classic Nerd apenas retrocedió, el impacto levantando polvo y escombros a su alrededor. El gamer no lo podía creer. ¿Una araña? No era una, sino una legión de monstruos arácnidos que se aproximaba. Los soldados, con valentía, gritaban órdenes para inmovilizar a la bestia más grande. Un intento fútil. El miedo lo había paralizado. Su cuerpo, acostumbrado a los comandos virtuales, se negaba a responder, inmovilizado por un terror visceral que nunca había experimentado. La adrenalina se congeló, impidiéndole cualquier reacción. Una pata gigante rozó su hombro. El Classic Nerd se preguntó si era un delirio, una pesadilla. Sus ojos, dilatados por el pánico, solo veían la cruda realidad. Una alucinación o la locura lo había alcanzado. La araña colosal se cernía sobre él, sus ojos rojos fijos en su figura indefensa. Incapaz de moverse, el Classic Nerd solo pudo gritarle a la bestia que no se acercara, su voz ahogada por el pánico. La sombra lo envolvió, prometiendo un final brutal. Con el rostro descompuesto por la desesperación, el Classic Nerd no pudo evitar que un grito de rabia escapara de su garganta. «¡Morir así es una mierda!». En ese mismo instante, el soldado que antes lo había confundido se acercó con una reverencia, volviendo a llamarlo con devoción. «Su Alteza Imperial». Mientras el Classic Nerd se debatía entre la negación y el terror, una mano firme detuvo un proyectil que se dirigía hacia él. Era Lucas, su personaje de juego, resplandeciendo con energía mística, listo para un ataque que cambiaría la batalla. Con un movimiento rápido y certero, Lucas desató una explosión de energía verde que envolvió a la gigantesca araña, pulverizándola en el acto. La fuerza del golpe fue tal que el aire crepitó y el suelo se resquebrajó, una demostración innegable del inmenso poder de su personaje de juego, ahora materializado. Lucas, su héroe virtual, se irguió imponente entre los restos del monstruo, con una sonrisa de confianza. El Classic Nerd lo observaba asombrado, sin poder creer lo que veía. «Una reacción un poco cliché, ¿no crees?», comentó Lucas burlándose. Balbuceó el Classic Nerd, su mente en un torbellino de confusión, sin comprender la situación. Entonces, el soldado que lo había reconocido se acercó preocupado, preguntando: «Su Alteza Imperial, ¿por qué tenés este aspecto?». Con una inusual muestra de preocupación, Lucas se arrodilló, revisando si el Classic Nerd había sufrido alguna herida. Al ver su rostro de cerca, el gamer tuvo una epifanía, un destello de reconocimiento abrumador. Era él, su personaje. «Lucas», exclamó, conectando finalmente los puntos entre el juego y esta brutal realidad. Lucas, con una sonrisa sarcástica y un toque inusual de afecto, le confirmó al Classic Nerd que, a pesar de su pánico y confusión, finalmente lo había reconocido. El streamer, mientras tanto, luchaba por asimilar la inverosímil realidad que se desplegaba ante sus ojos. Con una mezcla de burla y genuina preocupación, Lucas lo miraba fijamente,
mientras la mente del Classic Nerd empezaba a hilvanar las piezas de este rompecabezas caótico. Si Lucas era real, entonces la implicación era, simplemente, enorme. De repente, un destello en su mente reveló la aterradora verdad. Las explosiones, los gritos, los monstruos y la fortaleza devastada, todo era idéntico a su juego. Estaba, contra toda lógica, dentro de Empire Defense. La realización lo golpeó como un rayo. Había sido transportado no solo a un mundo, sino a su propio juego y, para colmo, a la dificultad más brutal que existía. El miedo ya no era por morir, sino por el destino al que se enfrentaba. Era el mismo título que acababa de conquistar, aquel que lo había catapultado a la fama. Empire Defense, un juego donde el objetivo principal era defenderse de oleadas interminables de criaturas. Se le erizó la piel al recordar la verdad del juego, un asedio sin fin, donde para avanzar tenés que masacrar hordas y hordas de monstruos, sin descanso, sin posibilidad de huir ni detener la marea. Era un torbellino de carne y furia, una oleada incesante de bestias que se lanzaban contra las defensas, como si el mismo infierno las hubiera vomitado sin fin ni piedad. Una pesadilla hecha realidad. El Classic Nerd, con la desesperación reflejada en cada fibra de su ser, gritó internamente la verdad. Era un puto juego de defensa brutalmente difícil, como si la vida, con su ironía cósmica, lo hubiera metido en un examen final sin haber estudiado un carajo y el universo solo se riera de su desgracia. Una pregunta aún resonaba en su cabeza, un eco de la confusión inicial, mientras los restos de la araña gigante, ahora un amasijo de energía verde pulsante, se dispersaban por el suelo, testificando la fuerza de Lucas. Lucas no había terminado. Con movimientos fluidos, seguía desatando ráfagas de energía esmeralda, pulverizando a los monstruos arácnidos menores que se atrevían a acercarse, limpiando el área con una eficiencia devastadora. Mientras Lucas combatía con una destreza asombrosa, el Classic Nerd seguía atrapado en su propia pesadilla existencial, su mente gritando: ¿por qué demonios estoy metido dentro del juego que acabo de terminar? El soldado, ajeno a la crisis existencial del gamer, seguía postrándose y llamándolo Su Alteza Imperial, mientras el Classic Nerd, volviendo en sí, se concentraba en Lucas, su única conexión con la cordura. Lucas, con la mano aún en su hombro, le informó la situación actual sin perder la compostura. «El enemigo que nos ataca ahora mismo», dijo, «es el temido ejército de la Araña Negra. Este puesto de avanzada está a punto de caer», explicó Lucas, «pero hay un detalle clave. Estas arañas no son activas al atardecer, y el sol se va a ocultar en solo 30 minutos. Un plazo vital se abría ante ellos, una pequeña ventana de oportunidad que podría significar la diferencia entre la vida y una muerte segura. Con el atardecer a solo minutos, el tiempo era oro para Lucas, el solitario vencedor. Sin perder un instante, desató la misma energía verde devastadora que pulverizó a la araña gigante, aniquilando sin piedad a la legión de monstruos arácnidos menores. El campo de batalla se convirtió en un torbellino de explosiones y gritos. En medio de ese caos ensordecedor, un soldado maltrecho se aferraba desesperado a la esperanza, implorándole a Classic Nerd que resistiera. Lo llamaba una y otra vez Su Alteza Imperial. El streamer, aún abrumado por la brutalidad de la guerra, se sentía completamente desconcertado. ¿Por qué lo protegían con tal devoción? ¿Quién demonios era él en ese lugar, en ese momento? ¿Quién era ahora? Tal como Lucas había predicho, el sol finalmente se ocultó tras el horizonte. En ese preciso instante, las hordas del ejército de la Araña Negra comenzaron a replegarse en desbandada, como si un interruptor invisible hubiera sido activado. El brutal asedio llegaba a su fin, dejando tras de sí un silencio sepulcral y un campo yermo, desolado. Lucas, aunque cubierto de heridas, apenas lograba mantenerse en pie. A su lado, el soldado se arrodillaba ante Classic Nerd, aferrándose a la ilusión de Su Alteza Imperial. El streamer seguía procesando la brutalidad de su nueva realidad. ¿Por qué aún lo confundían? Aún lo confundían. Bajo el manto estrellado, Classic Nerd preguntó a Lucas dónde y cuándo estaban. El guerrero reveló, último día de febrero del 649 del calendario imperial, en la base de operaciones de la ciudad fortaleza de Crossroad. Con una mezcla de horror y fascinación, Classic Nerd comenzó a atar cabos. Si era el 29 de febrero, el 1 de marzo del 649 coincidía con el tutorial de su juego. Una situación extremadamente familiar, en un lugar increíblemente familiar. Demasiado familiar, claro que sí. Un golpe de realidad lo dejó sin aliento. Había pasado medio año inmerso en Empire Defense, y esto era el mismísimo tutorial, la ubicación y el tiempo que había jugado cientos de veces. La evidencia era innegable.
tan obvia como la gravedad para un asteroide. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación que lo dejó helado hasta los huesos. Él era su nombre, su verdadera identidad, era Ash. Ash von Heiter Everblack, gritó con desesperación, mientras una oleada de horror lo invadía al comprender la magnitud de su terrible y espantoso destino. Lucas asintió, confirmando la pesadilla. ¿Por qué demonios tenía que ser este maldito bastardo?, clamó Classic Nerd, con la voz desgarrada por la indignación. Ash era nada menos que el tercer príncipe psicópata del Imperio, la escoria más grande que había causado la muerte de la mayoría en la ciudad fortaleza. Este era el personaje que siempre, sin excepción, encontraba el final más espantoso en el tutorial del juego. Ash von Heiter-Everblack. Un destino sellado en sangre, una cruel ironía del universo que lo había arrastrado a la piel del perdedor absoluto. ¿Por qué tenía que ser yo, carajo? Su grito desgarrado resonó un lamento de desesperación pura. La realidad lo abofeteó con un guantelete de acero, dejándolo al borde de un precipicio emocional, atrapado en una pesadilla sin escape. Poco después, en el dormitorio de Evelyn Classic Nerd, ahora Ash, se miraba en el espejo. Le gritaba a su reflejo, exigiendo que el estúpido idiota saliera de él. La locura lo acechaba, y con cada segundo sentía su mente volverse más y más demente. El juego que le había consumido la vida, Empire Defense, una experiencia de defensa de torres y ataque a mazmorras, lo mantenía ahora en un trance de horror. La pesadilla era su dificultad, infierno y el implacable modo Iron Man, que forzaba el guardado de cada progreso. Él, el mismísimo Classic Nerd, era el único que había logrado superar ese desafío infernal. El Iron Man Hell, la prueba definitiva. Una ruidosa notificación de Clear Congratulations apareció en pantalla, pero la euforia fue fugaz. Rápidamente se le informó que debía hallar una salida, una verdad que lo dejó aturdido. Excepto por esta sección del tutorial, porque, aunque parecía sencillo, ese tutorial estaba diseñado para que no fallara, ya que un personaje clave, de alguna manera, siempre se las arreglaba para escapar solo de la invasión de monstruos. Este juego, de 3 años, presentaba una verdad incómoda, el implacable ejército de la araña negra, al que no se podía vencer con fuerza bruta. ¿Cómo podía yo, que había destrozado cientos de juegos, romperme la cabeza contra esto? No, enfócate, se repetía Ash. Era un juego que dominaba por años. Con su conocimiento y experiencia, debía haber una salida. Sin embargo, la verdad se le presentó como un puñetazo en el estómago. No había solución. Simplemente no existía. Una risa maníaca y desesperada brotó de su garganta. Estaba jodido, súper jodido, y lo sabía. La realidad de su situación se hacía insoportablemente clara. ¿Qué carajos hacían esos niveles? La reina araña nivel 72, asaltantes nivel 60, demoledores nivel 55. ¡Una locura! El muro de defensa de la ciudad en ruinas y el cañón de araña ancestral SR destrozado. Las probabilidades de ganar eran nulas. En modo Iron Man no podías guardar y cargar. Si perdías, la partida se arruinaba. Era vital encontrar la acción óptima. Ash, que jugó por años, sabía que por más desesperada que fuera la situación, siempre había una forma de sobrevivir. Tenía que haber algo con una probabilidad ligeramente mayor de supervivencia, algo un poco más seguro. Sus ojos se fijaron en la esquina, donde una opción de pausa brillaba tenuemente. Una idea, una pequeña chispa iluminó su mente desesperada, y al instante su mano se lanzó. Con la voz desgarrada por la urgencia, gritó: ¡Lucas! Era una apuesta, la única que se le ocurría. Si había alguna posibilidad, la encontraría activando lo que su instinto le señalaba. En la habitación de Evelyn, Ash se giró abruptamente, clamando: ¿Dónde estás, Lucas? Una voz que reconocería como la de Evelyn respondió: Sí, Su Alteza Imperial, estoy aquí. ¿Qué sucede? Ash, con urgencia inusual, ordenó: «Rápido, reúnan al resto de la patrulla imperial». Un caballero, sorprendido, preguntó: «¿Se refiere a su guardia, Su Alteza?» Lucas, el caballero, se mostró perplejo. Jamás Su Alteza los había convocado así. Y de repente, Ash, con una sonrisa sombría y determinación, respondió que había pensado en esta situación. Su nueva actitud fue un shock para todos. «De acuerdo», dijo Ash, con una autoridad que sorprendió. Un gesto indicó la reunión. «¿Están todos aquí?», preguntó, su mirada barriendo a los soldados. La habitación de Evelyn de Santuario se volvió cuartel general de una operación improvisada. Sus ojos se posaron en cada rostro. El reconocimiento lo golpeó. Eran caras familiares, tan familiares que le dolía. Sus personajes, en carne y hueso. Lily, a quien controló incontables veces en su juego, estaba frente a él, real y tangible. Luego identificó a Ken, con su expresión estoica, y finalmente a Demian, con esa mirada distante.
Sí, deberían ser familiares. Los había visto morir, una y otra vez, incontables veces en el juego. La ironía era tan cruel como un chiste de mal gusto, y el escalofrío de esa realidad le recorría la espina dorsal. Ash, abrumado por la revelación y el peso de las vidas perdidas en el juego, se acurrucó en el suelo, sumido en una desesperación tan profunda que Belin, su asistente, apenas podía comprender. Ella intentó justificarlo con una broma, pero la verdad era mucho más dura. El propio juego había programado a Ash con una condición anómala que lo sentenciaba a ser siempre el primero en caer. Él lo recordaba bien, incluso el curandero, Demian, siempre moría, pero no había tiempo para lamentos. Con una determinación renovada, Ash se puso de pie. Era hora de explicar a sus ahora materializados compañeros de equipo las nuevas y, digamos, mejoradas funciones para la batalla del día siguiente. Comenzó con Lily, la maga, a quien había controlado en innumerables ocasiones. Le anunció que su papel cambiaría drásticamente. Ella sería el nuevo escudo, la tanque principal encargada de bloquear los ataques de las arañas. Lily, una hechicera especializada en ataques de fuego, quedó completamente atónita. ¿Ella? ¿Un escudo? ¿Cómo podía ser posible? Luego, Ash se giró hacia Ken, el caballero que siempre había estado al frente, atrayendo ataques con su taunt. Sin embargo, su nueva orden fue clara. Ken debía infiltrarse en la formación enemiga para causar el caos desde adentro. La sorpresa invadió al caballero. Demian, el sanador, una clase crucial, ahora sería el francotirador del grupo, eliminando los objetivos más importantes a distancia. Lucas, el único que mantenía la compostura, se encargaría de la vanguardia y del resto de los soldados. El estupor se extendió entre los presentes. Ken, incapaz de contener su furia, golpeó el suelo con indignación. ¿Un sanador como francotirador? ¿Un mago como tanque? Clamó que su Alteza había enloquecido, que sus órdenes eran una blasfemia y un disparate digno de un plebeyo. Las quejas y el disgusto resonaron por la sala. Ash, imperturbable, explicó que, aunque todo sonara descabellado, esa fase del juego era sencillamente imposible de superar con métodos convencionales. La locura, y solo la locura, podría salvarlos de su destino fatal. Sus ojos brillaron con un ominoso rojo mientras se dirigía a Ken, recordándole su posición como hijo del emperador y comandante supremo. La pregunta fue cortante, casi un mandoble. ¿Estás mostrando insubordinación, Ken? El terror se apoderó de Ken, quien, pálido y sudoroso, se retractó al instante de sus palabras. Lily, Demian y Lucas lo observaban, asombrados por la brutalidad y el aura psicopática que emanaba de Ash. Sabiendo que perder la iniciativa significaría el fin, Ash se acercó a Lily. Su plan era insensato y temerario, y necesitaba que lo siguieran sin objeciones. Cada paso era una declaración de su nueva y aterradora autoridad. Con un movimiento calculado, Ash pisó con fuerza al pie de Lily, asegurándose de que su mensaje fuera claro y contundente. El dolor y la sorpresa en el rostro de la maga confirmaron que la obediencia no era una opción. Lily soltó un quejido, dejando caer su báculo, mientras los demás soldados y Lucas observaban la escena, horrorizados por la cruel determinación de su príncipe. El silencio en la habitación era tan pesado como el terror mismo. Ash, con una sonrisa sombría, les aseguró que todos tenían la capacidad para cumplir con sus nuevas y extrañas misiones. Después de todo, había reencarnado en el cuerpo de un psicópata y había decidido que, a partir de ahora, actuaría como tal. Para Ken, lo que veían sus ojos eran las órdenes de un desquiciado. El aura de Ash lo confirmaba. El príncipe había enloquecido, transformándose en un bastardo loco justo frente a él. ¿Cómo era posible que este príncipe, que ahora parecía más un villano de novela barata, no entendiera el inmenso valor de una maga como Lily? Ken se preguntaba si tendrían alguna chance de sobrevivir la batalla del día siguiente con alguien así liderándolos. Mientras Ken rumiaba su incredulidad, Ash pisó con fuerza el pie de Lily, forzando un doloroso quejido que liberó una llamarada de su cuerpo. El acto brutal dejó a todos, incluido Lucas, completamente atónitos. Con una sonrisa siniestra, Ash afirmó: «Sí, así es». Explicó que, aunque no sabía si los desarrolladores lo hicieron a propósito, todos los personajes del tutorial poseían un rasgo oculto que contradecía por completo sus roles iniciales. Luego, se dirigió a Lily, recordándole que de niña había manejado una espada. Le preguntó si recordaba la horda de goblins que invadió su aldea y cómo, tras ese incidente, había adquirido el rasgo piel de fuego. Un recuadro de información confirmó la habilidad, piel de fuego, nacida del miedo extremo a las armas, que le permitía esquivar ataques físicos al transformar su cuerpo en llamas, consumiendo maná.
Ash, con calma, le preguntó si se equivocaba. Era un rasgo de tanque en un personaje diseñado para ser el principal atacante mágico. En el juego resultaba imposible de utilizar, pero esta era la realidad, donde las reglas del juego eran, para Ash, meras sugerencias. «Planeo utilizar este rasgo al máximo», declaró Ash con una determinación que quemaba. Si la etapa era imposible de superar, no le quedaba más remedio que usar trampas o, como él lo veía, explotar los fallos del sistema a su favor. Con una risa maníaca y el cuerpo rodeado de un aura llameante, Ash juró, mirando al cielo, que limpiaría ese juego de mierda. Y cuando lo hiciera, encontraría a ese hijo de perra que lo había metido allí y lo cachetearía sin piedad. Una vez más, el príncipe Ash se disculpó, aunque con un tono completamente vacío de arrepentimiento, por usar un método tan rudo para demostrar su punto, mientras su pie se despegaba finalmente del báculo de Lily. Lily, todavía en shock, preguntó cómo sabía todo eso. Pero Ash la interrumpió, diciendo que no era importante. Su mirada se fijó en Ken, quien se sobresaltó al escuchar su nombre. «El siguiente es Ken». Ash reveló que Ken había sido un ladrón de poca monta en su infancia, proveniente de los barrios bajos y con muchas bocas que alimentar. «Supongo que fue difícil convertirte en caballero», comentó, dejando a Ken estupefacto. «Cómo lo sé no importa, lo importante es lo que puedes hacer con eso», sentenció Ash. Se reveló el método de supervivencia de un ladrón de poca monta de Ken, una habilidad para disminuir su presencia y evitar la atención. Ash le preguntó a Ken si podía ser sigiloso cuando quisiera, sin llamar la atención. Ante la falta de respuesta de Ken, el príncipe, con una sonrisa aún más sombría y sus ojos brillando peligrosamente, le preguntó si necesitaba otro ejemplo. Ken, paralizado por el terror, apenas podía ocultar su incredulidad ante la aura psicopática de Ash. Sin inmutarse, el príncipe alzó su pie del báculo de Lily y, con una sonrisa que se volvía aún más sombría, sentenció que Demian sería el siguiente. Ash, con una frialdad perturbadora, se dirigió a Demian. Sus ojos se fijaron en él mientras le revelaba que, de todos los presentes, Demian poseía la mirada más excepcional, una que podía percibir la realidad con una claridad brutal. Fue precisamente esa agudeza visual, explicó el príncipe, lo que le permitió a Demian ver con una nitidez dolorosa la muerte de su amigo, un compañero de su infancia en el orfanato. La revelación golpeó a Demian como un trueno, desatando un torbellino de recuerdos. Demian recordó vívidamente cómo, en el fragor de la batalla, su amigo se había sacrificado para salvarlo. Una imagen que lo había atormentado desde entonces. Con lágrimas que brotaban de sus ojos y el alma desgarrada, le preguntó a Ash por qué los había arrastrado hasta ese infierno. Sus palabras eran un lamento cargado de reproche, un grito ahogado. «¿Qué gran objetivo tenés en mente?», inquirió. «¿O acaso nuestras vidas miserables son solo otro entretenimiento para vos?». Con una súplica desesperada imploró: «Por favor, devuélveme a mi amigo, devuélvemelo», gritó, con la voz rota. Ash, imperturbable, apoyó una mano en su hombro mientras una solitaria flor se alzaba en el fondo, testigo silencioso de su sombría confesión. «Podés culparme a mí por todo, Demian», afirmó con un tono gélido. «Incluso podés despreciarme si lo necesitas», continuó Ash, su voz carente de emoción, «pero vas a quedarte esperando la muerte. ¿Estás dispuesto a desechar la vida que tu amigo Van sacrificó para salvar la tuya?». El príncipe apretó el hombro de Demian, una chispa de furia controlada en su mirada. «Tenés que resistir con todas tus fuerzas. Véngalo», le ordenó, su voz subiendo de volumen. «Matá a esas arañas y salí de acá con vida. Que esto te sirva de lección». Ash mantuvo su mirada fija en Demian. «¿Querés matar a esas malditas arañas?», preguntó. La respuesta de Demian fue apenas un susurro, pero un rotundo sí. El príncipe le hizo otra pregunta, aún más perturbadora: «¿Y querés matarme a mí?». Demian guardó silencio. Tras un tenso momento de reflexión, Demian, con los ojos llenos de determinación, respondió de nuevo: «Sí». Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Ash. «De acuerdo», aceptó, su mirada volviéndose escalofriante. «Te prometo que si salimos con vida, vas a ser vos quien me quite la mía». Lucas, a un costado, exclamó con asombro ante la increíble promesa de Ash. Pero el príncipe, sin inmutarse, explicó la cruda realidad: «Si el plan falla, de todas formas vamos a morir». Su voz, respaldada por la autoridad de la Casa Imperial, sentenció el destino. Demian, aún procesando la magnitud de las palabras de Ash, lo observó con una mezcla de sorpresa y resignación. Ash se inclinó levemente y le dijo: «Solo un día es suficiente. A veces, es necesario usar el odio como combustible. Incluso si ese odio es hacia mí,
añadió Ash, sin inmutarse. No voy a poner excusas. Por mi juicio equivocado, por mi perspicacia crítica en el momento menos oportuno, nuestro ejército está casi aniquilado. Pero, continuó Ash, con una seriedad inquebrantable, si seguís mi plan, tenemos una pequeña, mínima posibilidad de victoria contra esas arañas. Su voz se volvió un ruego cargado de urgencia. Así que, por una vez, créeme y seguime. Ash, después de sus brutales reestructuraciones y la manipulación emocional, observó a su equipo, sintiendo que por fin su mano estaba completa para el desafío. Lily, Ken, Demian y Lucas eran las piezas clave de su arriesgado juego. Sin embargo, frente a la inmensidad del campo de batalla, el príncipe admitía para sí mismo que no sabía si esa mano era una escalera real, un color o una porquería. Pero una cosa era segura, no le quedaba otra que ir con todo. Mientras los soldados se preparaban para lo inevitable, uno de ellos, con el miedo en los ojos, le preguntó a Ash si realmente estarían bien. El príncipe, con una calma inquietante, les ordenó no preocuparse y simplemente seguir sus instrucciones, recibiendo un rápido y obediente «Sí, señor». Las hordas de arañas negras avanzaban sin piedad, y Ash sabía que el tiempo apremiaba. Su plan, en apariencia simple, consistía en que los miembros de su improvisado escuadrón ganarían valiosos minutos en el frente de batalla mientras el verdadero objetivo se ponía en marcha. El siguiente paso, el más crucial, era encontrar a la reina araña, la mente maestra detrás de todo este embrollo arácnido, y hacerle un moño con el cañón de maná. Ash reveló que habían retirado los limitadores del arma, amplificando su poder mágico a niveles catastróficos para asegurar un golpe fatal. Pero había un problema gigantesco en su estrategia, la ubicación exacta de la reina. Estaba tan lejos que era imposible verla a simple vista, lo que lo llevó a cuestionarse si su osada estrategia era realmente posible de ejecutar. Pero no todo estaba perdido. Con una sonrisa siniestra que helaba la sangre, Ash reveló su as bajo la manga, la habilidad de creación de mapa. Claro que era posible, una herramienta que el tercer príncipe psicópata iba a explotar sin piedad. El aura azul brillante que lo rodeaba se intensificaba, materializando la habilidad frente a sus ojos. Ash, con su porte imperial, se preparaba para desplegar el mapa que revelaría todos los secretos del campo de batalla. La creación del mapa se extendía envolviendo el entorno en una cuadrícula azul digitalizada. Desde la fortaleza hasta los rincones más remotos, cada detalle del terreno se proyectaba, revelando incluso la existencia de un pequeño gato despreocupado. Ash examinó los detalles del mapa de creación, una habilidad que le permitía visualizar toda el área como un minimapa. A pesar de sus ridículas estadísticas de nivel 1, se sintió aliviado de que al menos esta habilidad, tan crucial para su supervivencia, hubiera permanecido intacta. Con el mapa desplegado, Ash se concentró en la búsqueda de la reina. Sus ojos escanearon la proyección, pero de repente, su expresión cambió a una de puro asombro. La marca del monstruo jefe simplemente no aparecía en el mapa. El pánico comenzó a apoderarse de Ash al comprender la aterradora verdad. La reina, el objetivo principal de su desesperada misión, no estaba marcada en el mapa. Era como buscar un alfiler en un pajar o una araña en un pixelado universo de bugs. Mientras Ash lidiaba con esta nueva y desalentadora revelación, la escena cambiaba bruscamente, mostrando a una figura solitaria atravesando una imponente puerta, adentrándose en las profundidades de la fortaleza. De vuelta con el equipo, Ash le entregó a Ken una serie de objetos, instruyéndolo a usarlos para infiltrarse en la fortaleza y desviar la atención de las arañas. Con una mirada penetrante, Ash le preguntó a Ken si estaba a la altura del desafío. Mientras la desesperación carcomía a Ash, su equipo se movía. Lily, la maga, se encogía por dentro, las palabras del príncipe resonando como una profecía. Ser tanque principal sería doloroso. Las órdenes de Ash la oprimían, reviviendo ecos de un trauma infantil que se pegaban a su piel. Por otro lado, Ken, con la misión de infiltrarse, se adentraba en la vasta oscuridad de la fortaleza, repitiéndose un «puedo hacerlo», casi como un mantra. Las exigencias de Ash de bloquear la entrada para siempre pesaban sobre él, mientras afuera, la voz de Lucas ya tronaba, instando a las tropas. «Pónganse en formación». Los soldados, movidos por una disciplina forzada más por el pavor que por el honor, se desplegaban con rapidez asombrosa, ocupando sus posiciones defensivas. Lucas, una figura imponente con su espada desenvainada, se erguía en el campo de batalla, listo para la inminente embestida arácnida. «Deben resistir», vociferaba Lucas a sus hombres. «Vamos a ganar tiempo hasta que Su Alteza derrote a la reina». El caballero observaba a Ash, cuya expresión digna le hacía creer que el príncipe tenía una estrategia infalible, sin sospechar el caos que habitaba su mente. Porque en ese preciso instante, mientras la artillería se preparaba para el primer disparo, Ash sentía el pánico crecer.
El mapa holográfico revelaba una ausencia aterradora. La reina araña, el jefe principal, simplemente no aparecía. «Esperen, chicos, yo no…», balbuceaba, su plan desmoronándose como un castillo de arena. Pero el tiempo se agotaba. La orden resonó, fuego. Catapultas y cañones desde la fortaleza lanzaron proyectiles explosivos sobre las hordas arácnidas. El caos y la destrucción se apoderaron de las filas enemigas, comprando preciosos segundos, vitales para que Ash pudiera pensar. Mientras Lucas observaba la matanza de esas pobres patas articuladas, Ash, con el ceño fruncido, continuaba examinando su mapa de creación. La marca del monstruo jefe, la reina araña, se negaba a aparecer. La aterradora verdad le golpeó. No era un error, ni un bug, la reina simplemente no estaba mapeada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entre el estruendo, Ash, con su mente analítica, dedujo que la reina solo se revelaría con un ataque a gran escala. Dada la seguridad, el único lugar donde podía estar era el corazón de la fortaleza, el punto más custodiado y seguro de todo el lugar. Con una urgencia que no permitía discusión, Ash exclamó: «Demian», señalando la proyección. «Y sí», respondió el sanador, tembloroso. «Allá, ¿lo ves?», inquirió el príncipe, sus ojos fijos en la anomalía que delataba el escondite de la reina. Demian, aturdido, confirmó haber visto algo. Ash explicó que la reina araña se escondía entre los agujeros del terreno. En ese instante, la mirada del sanador se fijó en la visión del horror, la reina, una criatura monstruosa, emergiendo de las sombras, revelando su verdadera y espantosa forma. «La encontré», exclamó Ash con una sonrisa siniestra, una mezcla de alivio y triunfo. Demian, asustado por la figura, preguntó si no era aterradora. El príncipe, con frialdad, lo tranquilizó: «No hay que tenerle miedo, un cañón se encargará de ella sin problemas». Con la reina localizada, Ash ordenó girar la artillería. El cañón de maná comenzó a cargarse, brillando con una luz azulada que prometía destrucción. «Demian y yo apuntaremos con precisión», afirmó Ash, instruyéndolo a tomar la mira para el golpe definitivo. Sin embargo, la mano de Demian temblaba al acercarse al cañón. «Yo, Su Alteza», que balbuceó, admitiendo su profunda falta de confianza. «Nunca hice algo así. Hacerme esto tan de repente», se quejó, el pánico reflejado en sus ojos. Ash lo observaba, sus propios ojos brillando con un ominoso rojo, pero su voz permaneció tranquila. Con una frialdad perturbadora, Ash tranquilizó a Demian. «Podés errar. Asumo toda la responsabilidad». Su mirada era una mezcla de desafío y convicción. «Aunque falles y todo se vaya al demonio, está bien, yo me haré cargo». Una promesa que, para el sanador, era más una condena que un alivio. Ash, con frialdad calculada, aseguró a Demian que toda la responsabilidad sería suya, pues los soldados solo obedecían. Con una mirada intensa, le recordó que esto era por Van, el amigo que Demian debía vengar. Esa idea encendió una chispa en el sanador, un fuego de dolor y propósito. Su mirada excepcional, ahora ojo de 1000 millas, se activó. El cañón de maná, una mole de destrucción, resplandeció, listo para desatar su furia. «Así es, Demian, hácelos picadillo», rugió Ash con una sonrisa que helaba la sangre, mientras el cañón vomitaba una explosión devastadora de energía azul. La onda expansiva barrió todo a su paso, un torbellino que prometía aniquilar la amenaza arácnida. La energía azul se propagó por el campo como un torbellino mortal, arrasando con todo. Las ondas de choque se extendían, dejando aniquilación y silencio donde antes solo había bullicio. «Dale, pegale», exclamó Ash junto a Lucas, mientras una explosión colosal sacudía la tierra. Un hongo atómico de maná devoraba la horda. La devastación era total, el estruendo resonaba por el valle, y por un momento, solo el fuego y el polvo llenaron el aire. Un explorador confirmó el impacto. «Le dimos al objetivo. Destruyó a los monstruos». Lucas, complacido, asintió. Demian, con modestia, dijo que siguió las instrucciones. La victoria parecía al alcance de la mano, la tensión disminuía. Ash contemplaba la escena, su mente ya en la siguiente fase. Recordaba el ojo de 1000 millas de Demian, perspicacia anormal que le permite ver y golpear cualquier objetivo, anulando camuflaje. Era una ventaja insuperable, una trampa definitiva, que Ash no dudaba en explotar. Convencido del golpe decisivo, Ash observaba el campo, pero la quietud fue efímera. De pronto, la tierra tembló. Una nueva oleada de arañas, más grandes y feroces, comenzó a surgir, desafiando la destrucción. «Su Alteza, se mueven», gritó un soldado, su voz cargada de terror. Las nuevas criaturas se desplazaban con velocidad y coordinación inquietantes.
Ash, con el ceño fruncido, percibió la anomalía. ¿Qué estaba pasando? Las arañas se movían con extraña sincronía, formándose en una estructura compacta. Para el ojo agudo de Ash se reveló la verdad. Adoptaban una formación cuadrada perfecta. No era una horda desorganizada, era un ejército táctico. De las sombras emergió, finalmente, la verdadera reina araña, un horror descomunal con ojos rojos ardientes que proyectaban malicia pura. Su sola presencia irradiaba un terror primario, de esos que te hacen cuestionar si tu peor pesadilla decidió salirse del guión. Incluso Ash, el psicópata autoproclamado, no pudo evitar un pequeño hip, sorprendido por la magnitud de la criatura. Los soldados, atónitos, se preguntaban por qué la reina no había sido golpeada. ¿No la impactamos?, balbucearon. Ash, con expresión sombría, confirmó lo peor. Es un desastre. Las arañas seguían en pie. La artillería falló su objetivo principal. La horda arácnida, como un tsunami de patas, se lanzó directamente hacia la artillería. ¡Mierda!, masculló Ash. Su sonrisa siniestra se desvaneció. La reina anticipó su ataque, movilizando a sus tropas con velocidad aterradora, como si leyera sus intenciones. «Maldita sea», resonó el grito desesperado. La fortaleza era un infierno de explosiones. Fuego y humo ascendían al cielo. La situación se volvió crítica. El plan tomó un giro inesperado, y la supervivencia de todos estaba en juego. La tensión lo consumía, debatiéndose entre abandonar la misión y las órdenes del príncipe, un psicópata con delirios de grandeza. Solo una opción desesperada le quedaba al infiltrado Ken escondido tras un árbol en el lúgubre bosque. De repente un sonido espeluznante, un chirrido agudo, pareció salir de las profundidades del infierno, resonando en el aire y haciéndolo temblar. El terror se apoderó de Ken, quien, con los ojos desorbitados, aferró su espada con una desesperación que gritaba por ayuda mientras caía y rebotaba. Mientras tanto, en el corazón de la batalla, el ojo de 1000 millas de Demian se activó, su brillo dorado marcando el impacto directo del cañón de maná. Una explosión masiva, una auténtica bomba atómica hecha de maná, devoró todo a su paso, un torbellino de energía que prometía aniquilar la horda arácnida. El estruendo aún resonaba, pero Ash y Lucas, con escalofrío en la espalda, notaron algo inquietante. A pesar de la devastación, nuevas arañas, más feroces, continuaban moviéndose en la lejanía. Un soldado, con voz desgarrada por el pánico, gritó al ver la incesante persistencia del enemigo. De entre las sombras, la verdadera reina araña emergió, un horror descomunal con ojos rojos llameantes que parecían devorar el alma. Su sola presencia fue un golpe brutal para Ash, quien no pudo evitar un hip de sorpresa ahogada. «La reina sigue viva», exclamaron los soldados, sus rostros reflejando un shock profundo y una desesperación creciente. Ash, con el ceño fruncido, sintió la magnitud del desastre. La reina araña había anticipado cada uno de sus movimientos, revelando una inteligencia táctica que no existía en el juego original. ¿Acaso su ataque principal había fallado? ¿O era inmortal en este tutorial? Su mente se inundó de dudas. No tenía ninguna información sobre esta versión de la reina. ¿Y si tiene una mecánica especial o si simplemente no puede morir en esta etapa?, se preguntó, con el pánico burbujeando bajo su fachada de líder. ¿Qué demonios iba a hacer? En ese preciso momento, un soldado con el sudor frío corriéndole por la frente le gritó a Ash que el núcleo de maná del cañón estaba al límite, apenas con 1 o 2 cargas restantes. La noticia golpeó a Ash como un rayo en plena tormenta. El arma decisiva, su única esperanza, estaba a punto de agotarse. Esto complicaba absolutamente todo. El soldado confirmó la peor de las noticias. Solo les quedaban 3 disparos del cañón de maná. Ash, con el rostro sombrío y la mandíbula tensa, asimiló la información. 3 disparos. Cada uno, ahora, era una cuenta regresiva para su propia supervivencia. No había alternativa. La reina debía caer en esos 3 disparos. La situación empeoraba. Ash observó a Demian, notando que su ojo de 1000 millas tenía efectos secundarios, cobrando un alto precio en su salud. La mano de Demian, que aferraba la mira del cañón, temblaba visiblemente. Podría resistir el costo de su habilidad por 3 disparos más. Ash lo miró con preocupación. La presión sobre su sanador era inmensa. Justo cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto máximo, otro soldado gritó una advertencia escalofriante. Se acerca un demoledor. Una criatura gigantesca, una mole de destrucción viviente, emergió del caos, un nuevo y terrorífico desafío que prometía llevar la batalla más allá del límite de la resistencia humana. El grito de advertencia, «Se acerca un demoledor», cortó el aire, anunciando la llegada de una criatura colosal que, para asombro de Ash, no existía en el juego. Su mente no pudo evitar gritar.
Pero ¿de dónde salió esta mole de destrucción que parece el primo lejano de una esfera de demolición y una licuadora industrial? La nueva amenaza se sumaba al caos. Con la voz desgarrada, Ash ordenó a todos defenderse y concentrar el fuego en el recién llegado. El demoledor, imparable, se lanzó contra los muros de la fortaleza, golpeándolos con una fuerza brutal. Cada impacto reverberaba y los soldados desesperados sabían que la estructura no aguantaría mucho más. Las paredes del castillo estaban a punto de colapsar bajo semejante embate. A pesar de la devastación, el demoledor seguía avanzando, implacable, abriéndose paso entre los escombros. Mientras tanto, la horda arácnida, que no dejaba de crecer, parecía cobrar nueva vida, invadiendo el campo de batalla y provocando un escalofrío en Ash. Ante la inminente caída, Lucas, con su inconfundible aura de guerrero, alzó su espada. Con voz firme, instó a sus hombres a levantar las armas. Debían descender al primer piso, reagruparse y seguir disparando a la reina. Había que contenerlos antes de que los bichos alcanzaran la artillería. Ash, con la determinación grabada en el rostro, vociferó sin dudar: «¡Debemos matar a la reina!». El cañón de maná, su única esperanza, ya estaba listo para un nuevo disparo. Sin perder un segundo, Ash gritó el nombre de su sanador convertido en francotirador, Demian. A pesar de los temblores en su mano, Demian activó su ojo de 1000 millas y el cañón de maná rugió de nuevo. Una explosión masiva sacudió el suelo, pero el alivio duró poco. La reina araña, incomprensiblemente, seguía viva. Un grito de «¡recarga en el siguiente disparo rápido!» salió de Ash, resonando en la devastación. Lucas, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la acción, protegiendo con ferocidad a la unidad de artillería. Su misión era clara. Debían defender al príncipe imperial a toda costa, mientras los soldados, pese al miedo, intentaban contener la marea arácnida que se les venía encima. La batalla se había convertido en un infierno viviente. Los aullidos de los heridos y los gritos de muerte eran constantes, mientras las fuerzas arácnidas continuaban su asalto sin tregua. Ash, desde su posición, observaba cómo las bajas se amontonaban, su semblante se endurecía con cada soldado que caía. Los gritos de dolor resonaban por doquier, marcando la brutal realidad. Las bajas aumentaban sin cesar, una cifra que Ash veía crecer en su mente como si fuera un marcador en un videojuego, una verdad que nunca había experimentado realmente. Mirando el desastre, una amarga comprensión se grabó en su corazón. No lo sabía. No había comprendido la magnitud de la tragedia cuando esto era solo un juego. No imaginaba que este lugar era un mundo donde vivían humanos de verdad, donde la muerte no era un simple número, sino un grito desgarrador, un olor a hierro y miedo que le quemaba las fosas nasales. Cerrando su ventana de estado, Ash se dio cuenta de la dura realidad. A este ritmo, todo estaba perdido. Los soldados que intentaban mantenerse firmes caían como moscas. Con solo 3 disparos de cañón restantes, la fortaleza colapsaría antes de que pudieran disparar siquiera 4. La desesperación lo invadió. «¿Qué debo hacer?», se preguntó Ash. Su mente se quedó en blanco. Ninguna estrategia, ningún método para detenerlos venía a su cabeza. Entonces, en un arranque de furia impotente, un grito desgarrador salió de lo más profundo de su ser. «¡Oigan, malditos monstruos!». De la nada, una figura solitaria emergió de entre la horda de arañas, interponiéndose entre ellas y la fortaleza. Era Ken, quien, con una audacia pasmosa, se plantó ante la reina araña y sus súbditos, gritando: «¡Estoy justo aquí! ¡Mírenme!». Ash, incrédulo, observó la escena. «¿Ken?», exclamó estupefacto. El caballero se erguía con una expresión estoica y una determinación que helaba la sangre, proclamando su identidad a la horda: «Soy Ken, un caballero del imperio». Con esa declaración, Ken se había convertido en el cebo viviente para un plan desesperado. Ken, con una audacia pasmosa, se lanzó hacia la horda arácnida, su grito resonando mientras se declaraba cebo viviente para la reina araña. «¡Estoy justo aquí! ¡Mírenme!», vociferaba, dejando a Ash estupefacto, el corazón encogiéndose ante la desesperada maniobra del caballero. Mientras Ken seguía provocando a los monstruos, desafiándolos a encontrarlo, su habilidad oculta, el método de supervivencia de un ladrón de poca monta, se activó, envolviéndolo en un aura que prometía eludir el peligro, pero la esperanza duró poco. «Espera, Ken, ¿tu salud restante?», exclamó Ash, al ver cómo una ventana de sistema le confirmaba lo peor. «Salud insuficiente, activación de rasgo cancelada». Ken, arrodillado, parecía colapsar bajo el peso de su fallida bravura.
La cruda realidad se hizo sentir. Un impacto brutal sacudió el aire, y Ash, con la cara bañada en horror, vio cómo el contador de daño mostraba un demoledor -1. Ken había sido alcanzado. Los sonidos de carne desgarrándose llegaron nítidamente a los oídos de Ash. Una sinfonía macabra que le helaba la sangre, confirmando la brutalidad de lo que acababa de presenciar en el campo de batalla. Frente a la reina araña y la sangre esparcida, Ash comenzó a culparse. «Mis órdenes incorrectas», se lamentaba, dándose cuenta de que había arrebatado la vida preciosa de otro. Su mente se llenó de la imagen de sus soldados, no como píxeles, sino como personas reales. No era solo Ken. Cada soldado que caía lo hacía por su única orden. El campo de batalla se llenaba de cuerpos, y Ash entendía que todos estaban perdiendo la vida bajo su mando. «Los estoy matando a todos», pensó Ash, contrastando su yo actual con su yo pasado en el juego, donde alegremente usaba sus fuerzas como carne de cañón sin pestañear. Recordaba la interfaz del juego, preguntándole si quería desplegar otro grupo como cebo. Para salvar a alguien, obtener un ítem, o incluso completar un logro, la muerte era solo una parte de la estrategia. Alguien tenía que morir, y él, en su antigua vida de jugador, los había matado con gusto, sin cuestionar nada. Pero ahora, Ash lo había comprendido todo, la verdad de su indiferencia pasada. Con la mano temblorosa, Ash gritó en su interior, «¡Para!», pero no podía más. Sus ojos brillaron con un rojo ominoso mientras vociferaban los monstruos. «Dije que paren, malditos monstruos». La verdad de la muerte, con su dolor desgarrador, lo había golpeado por fin. Pero los monstruos no se detendrían y sus gritos eran inútiles. El demoledor seguía su brutal asalto contra la fortaleza, recordándole a Ash la impotencia de sus emociones frente a la realidad de la guerra. De repente, Lucas se interpuso, su puño resplandeciente listo para golpear. «¿Te atreves a apuntar al príncipe?», espetó, protegiendo a Ash con la ferocidad que lo caracterizaba. Lucas, aún en medio de la vorágine de la batalla, preguntó con urgencia. «¿Está bien, Su Alteza?». Mientras tanto, pequeñas arañas seguían el asalto, y Ash, en el suelo, observaba el incesante avance de la horda. Ash, enfrentado a la brutalidad imparable de los monstruos y el implacable demoledor, comprendió que sus gritos no servirían de nada. La única verdad que subsistía era la más cruda de todas. Para detener la masacre, solo había un camino. Tenían que aniquilarlos antes de que ellos los aniquilaran. Mientras Ash procesaba esta dura verdad, un soldado gritó con desesperación que el cañón de maná ya estaba listo para un cuarto disparo. Pero había un problema. Demian, el tirador, no podía seguir. Destrozado por el esfuerzo de los disparos anteriores, Demian se aferraba a la vida. Asha, acercándose, le exigió saber si aún le quedaba un último tiro. Con el rostro bañado en sangre y un postrer aliento, Demian afirmó que sí. Fue así como se lanzó el cuarto disparo. Una explosión de energía azul, como un torbellino cósmico, surcó el cielo con una velocidad que cortaba el aliento, dirigiéndose directamente hacia la reina araña. Una esperanza frágil, casi rota, se aferraba a este intento desesperado. La reina araña emitió un grito desgarrador al sentir la energía impactar contra ella, mientras la onda expansiva arrasaba a las arañas circundantes. El golpe parecía letal, directo al corazón de la monstruosidad. El impacto fue certero. El cañón de maná había alcanzado a la reina de lleno en la cabeza, una puntería impecable lograda gracias al legendario ojo de 1000 millas de Demian. El campo de batalla se sumió en una expectación tensa, casi palpable, donde el tiempo parecía haberse disuelto en un caramelo pegajoso. Sin embargo, la maldita reina seguía viva. La explosión se disipó, revelando a la reina araña emergiendo completamente ilesa, como si nada hubiera pasado. Una nueva oleada de horror y desesperación invadió a los soldados y al propio Ash, quienes vieron sus últimas esperanzas desvanecerse. Los soldados, al darse cuenta de la inutilidad de sus ataques, comenzaron a derrumbarse, algunos incluso sugiriendo la rendición. Para empeorar la situación, el cañón de maná, su única arma verdaderamente efectiva, había llegado a su límite. Un intento más y explotaría. Ash, con la cara pálida, se preguntó si este era el fin de todo por lo que había luchado, si la victoria que tanto anhelaba se le escapaba de las manos. Con la línea de defensa colapsada y Demian inconsciente, incapaz de siquiera abrir los ojos, ¿realmente se había acabado? ¿Podría haber alguna chispa de esperanza en aquel infierno, por más diminuta que fuera? Pero entonces, un soldado rompió el silencio con un grito de desafío. «¡No!», exclamó, asegurando que sí habían infligido daño. La piel de la reina araña se estaba pelando, una clara señal de que el cebo de Ken había funcionado. «¡Scout!», exclamó Ash, y una pequeña chispa de esperanza, casi extinguida, volvió a encenderse en su interior. A pesar de sus graves heridas, Ken había sido fiel a su rol hasta el último aliento, distrayendo a la reina en el momento justo. Lucas, viendo la oportunidad, gritó que un disparo más podría ser suficiente para matarla.
Mientras tanto, Ash observó el impacto de una flecha, confirmando la eficacia de su estrategia. Lucas, con su puño resplandeciente, continuaba protegiendo a Ash en medio de la vorágine. La batalla proseguía su incesante furia. Ash se mantuvo firme entre los escombros y el caos, con la mirada fija en un futuro incierto. Pero ni siquiera la más férrea voluntad pudo detener lo inevitable. La fortaleza no pudo soportar el asalto final. Los muros cedieron, y con ellos, la esperanza de completar el juego y todo el mundo que Ash conocía se derrumbó por completo, dejando solo ruinas y una desesperación abrumadora. El otrora inquebrantable Lucas yacía en el suelo, la visión borrosa por el brutal impacto, apenas distinguiendo la silueta de Ash entre los escombros y la polvareda. Con un aliento que se escapaba, Lucas murmuró el título de su Alteza, buscando una conexión, una confirmación. Los ojos de Ash se abrieron de par en par, llenos de terror al ver a su leal protector semisepultado entre los escombros. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras se apresuraba a socorrerlo. Lucas, tosiendo sangre, con un esfuerzo sobrehumano preguntó si su Alteza lo recordaba, si la promesa que lo había acompañado hasta ese momento seguía viva. Ash, con una expresión de profunda culpa, confesó no recordar nada de su pasado como su Alteza Imperial, pues él era solo un jugador que había poseído ese cuerpo. Pero Lucas, con una convicción que trascendía la herida, le recordó las palabras que una vez le fueron dichas, la promesa de convertirlo en el caballero más fuerte del mundo. Fue un flashback vívido, aquel momento de la niñez en que Ash, como su Alteza Imperial, grabó esas palabras en el corazón de Lucas, acompañándolo hasta ese día. Con la sangre cubriendo su rostro, Lucas le aseguró a Ash que confiaba plenamente en él, sin importar el caos o la devastación. Cuando quieras, donde sea, sentenció con una lealtad inquebrantable, para luego colapsar, rendido por la gravedad de sus heridas. Ash observó con horror el campo de batalla transformado en un cementerio de escombros y cuerpos. Sosteniendo a Lucas, Ash le suplicó que resistiera, negándose a aceptar su muerte. Para él, su poderoso compañero era la encarnación misma del Salvador de este mundo, y perderlo sería devastador para sus últimas esperanzas. Recuperándose del shock, Ash evaluó la situación, preguntándose cuánto tiempo había estado inconsciente. Sus ojos recorrieron la artillería destruida, aliviado al ver que Demian no sufrió heridas fatales, aunque estaba fuera de combate. Mientras Ash reflexionaba sobre el cañón de maná y cómo era posible que siguieran con vida, como si la mismísima Parca se hubiera olvidado de pasarles la factura final, un soldado interrumpió con un grito desesperado. En medio de la creciente calamidad, Lily, sin dudarlo, se envolvió en llamas, activando su piel de fuego mientras Ash, con una mirada férrea, reafirmó que la batalla no había terminado. A pesar de la impresionante manifestación de su rasgo, Lily no pudo contener una mueca de dolor. Su piel de fuego desviaba ataques, pero el esfuerzo era agobiante, y la duda de si podrían resistir lo suficiente comenzaba a morder. Ash la observó intensamente, extendiendo la mano y llamándola con urgencia, la determinación de su maga convertida en tanque inspirándolo a seguir luchando. Pero Lily, apenas sosteniéndose, advirtió que no resistiría mucho más. Podía bloquear la entrada por un tiempo, pero la horda de monstruos seguía asediando los muros. La inminente ruptura de las defensas auguraba un final funesto y sin retorno. Lily, envuelta en las llamas de su piel de fuego, soportaba el inmenso dolor. El tiempo se agotaba sin piedad y sus defensas flaqueaban peligrosamente. Desde el centro de la vorágine gritaba con todas sus fuerzas que no podían permitir que sus sacrificios fueran en vano, urgiendo a la acción. Mientras tanto, Ash, con la cara descompuesta por la desesperación, observaba cómo los artilleros, con la poca energía que les quedaba, intentaban reanimar el destrozado cañón de maná. La intención era clara: cargar el último proyectil. Pero el daño inmenso era evidente. El arma ya había superado su límite. Era un milagro que aún no hubiera explotado. En cualquier momento, al disparar, el cañón explotaría con una furia devastadora. Ash se debatía: ¿era mejor morir aplastado por las interminables arañas o arriesgarse a una explosión inminente que podría reducirlo a cenizas? Con una determinación férrea, Ash declaró que debían jugársela, aunque eso significara un final entre llamas. Sin embargo, un problema práctico se cernía sobre ellos. ¿Cómo apuntarían si apenas podían ver entre el humo y el caos, y la reina araña era invisible? El soporte del cañón estaba completamente destruido, ya no era más que chatarra humeante. Ante este panorama, Ash propuso lo impensable: que lo sostengan a mano, sentenció con una expresión que no admitía réplica. Si no tenés dientes,
Tenés que masticar con las encías, así que manos a la obra. Demian era el único que podía disparar el tiro final, solo él tenía la clarividencia para ello. Un soldado, con un atisbo de alivio en su rostro curtido por la batalla, aceptó la descabellada orden de cargar el último proyectil. Ash, a pesar de la locura de la situación, sentía una extraña confianza en que el tiro se corregiría. No tenían otra opción que creer en esa chispa de esperanza final. Ash se inclinó con urgencia hacia Demian, quien yacía inconsciente en el suelo, y le suplicó con la voz ronca por el esfuerzo. Demian, solo tenés que disparar una vez más, solo una, por favor. Ash instó a Demian a hacer un último esfuerzo, pidiéndole que se superara, que sacara fuerzas de donde no las tenía. Pero Demian, con la mirada perdida en el vacío, cuestionó el sentido de todo lo que hacían, un lamento que brotaba desde lo más profundo de su alma. No importa lo que haga, nada cambia, dijo, y asintió la desesperación palpable. Ash intentó motivarlo, asegurándole que si acertaba una vez más, la reina araña, ese horror viviente, moriría para siempre. Pero Demian no se refería a eso. Para él, aunque la reina muriera, la situación, su propia realidad, no cambiaría en lo más mínimo. ¿Entonces qué cambia?, preguntó Demian, su voz cargada de una frustración abrumadora. No importa cuánto me esfuerce, por más que lo intente con todo lo que tengo, el mundo siempre me quita algo, siempre me arranca un pedazo. Ash solo pudo escucharlo. Demian, al borde del colapso emocional, confesó con voz temblorosa que quería detenerse, que ya no deseaba vivir así. Dijo que quería irse al banquillo, una clara señal de que se daba por vencido con la batalla y con la vida misma. Estaba a punto de romper, cuando Ash, con un grito atronador que resonó entre los escombros y el fragor de la batalla, lo interrumpió abruptamente. «¡Demian!», Ash increpó a Demian, con los ojos llenos de una furia justificada pero también de desesperación. ¿Crees que este mundo es irracional, que aunque superes un gran obstáculo, la vida, la muy canalla, seguirá siendo un infierno viviente? Demian asintió. Entonces deja de decir lo obvio, idiota. Ash, completamente desatado, explotó en un torrente de palabras. Comparó el mundo con un juego en dificultad infierno y modo sabio, sin la posibilidad de guardar partida. Nunca fue un juego, Demian, gritó con la voz desgarrada. Es irracional, ridículo, y nada sale como quiero. Así es la vida. ¿Quién no sabe eso, ¿Quién no lo ha vivido en carne propia? Estamos viviendo en este escenario desolador, Demian, un páramo de mierda donde las esperanzas se diluyen como un terrón de azúcar en el océano. ¿Vas a dejar de luchar? ¿Vas a rendirte y quedarte de brazos cruzados hasta que te maten, esperando tu turno para que te conviertan en un aperitivo de araña? Ash, con los ojos inyectados en furia, no dejó que Demian se hundiera en la desesperación. Entonces deja de decir lo obvio, idiota, bramó. Nunca fue un juego, Demian. Esto es irracional, ridículo, y nada sale como quiero. Así es la vida, vas a dejar de luchar, vas a rendirte y quedarte de brazos cruzados hasta que te maten, esperando tu turno para ser un aperitivo de araña. Si quieres rendirte y morir, apuñálate el cuello con esta espada ahora mismo. Su voz resonaba, una cuerda tensa entre la rabia y la desesperación. Pero si no estás lo suficientemente enojado como para maldecir tu existencia hasta la enésima potencia, entonces convertite en mi gatillo. Deja de buscar a tu amigo muerto. Lo único que necesitas en tu trabajo es que yo sea tu comandante. Esa era la cruda verdad para Demian. Ash, con voz firme, sentenció. No uses una razón trivial para vivir. Sos mi pieza de ajedrez, mi llave, mi gatillo. Eso es todo lo que tenés que ser. Eso es todo lo que necesito de vos, Demian. En ese instante, una nueva habilidad se desbloqueó para Ash, el comandante indomitable, un poder que parecía solidificar su voluntad de acero. Con un toque cargado de autoridad, le ordenó: «Esta es una orden, mi gatillo. Volá la cara de ese maldito monstruo». Demian, con la mirada perdida pero obediente, respondió con una apenas audible: «Sí, Su Alteza». Su voluntad estaba quebrada, reducida a la obediencia. Confirmando su aceptación, Demian afirmó que seguiría la orden. Un soldado gritó que el último proyectil estaba cargado, pero el cañón estaba al límite, hirviendo. «No hay tiempo para que se enfríe», vociferó Ash, con la urgencia grabada en cada palabra. «Muévanse». Sin dudar, Ash declaró: «Yo lo sostendré». Agarrando el cañón ardiente, los soldados, horrorizados, le advirtieron del calor letal. «Es mejor esto», respondió Ash,
con una frialdad que helaba la sangre, que morir como aperitivo de araña. ¿Estás listo, Demian? Demian, apenas consciente, murmuró que no podía ver ni sentir sus manos. Está bien, Demian, está bien, lo tranquilizó Ash, mientras el suelo temblaba y una explosión masiva comenzaba a desgarrar el entorno, señalando el impacto inminente de la bestia. Ash, con la cara contorsionada por el esfuerzo y el dolor, se esforzaba por mantener el cañón en su lugar. «Ayuden a su Alteza», gritó un soldado, mientras otros se abalanzaban para ofrecer su fuerza y estabilizar el arma en medio del caos. Manos agrietadas y ensangrentadas se unieron a Ash, aferrándose al cañón con una determinación desesperada. Cada fibra de su ser se tensaba bajo la presión, mientras el arma acumulaba la energía final, lista para desatar su furia explosiva. Mientras el cañón se cargaba, los ojos rojos y maliciosos de la reina araña brillaban invisibles en la distancia, observando. Ash, con la cara tensa por el esfuerzo, lanzó un grito desesperado. «Demian», instándolo a disparar. Los labios de Demian se curvaron en un esfuerzo. La palabra, «dispará», se escapó de su boca. Su mano, temblorosa, presionó el gatillo. Una oleada de energía azul estalló desde el cañón, una luz cegadora que anunciaba el último y arriesgado ataque. La esfera de maná, un brillante proyectil azul, se lanzó con una fuerza devastadora, golpeando su objetivo con una explosión colosal. El impacto resonó en todo el campo de batalla, levantando una columna de escombros y polvo que oscureció el cielo. «Dale», exclamó Ash, con una expresión de intensa concentración mientras la batalla furiosa seguía su curso. Los fragmentos de monstruos y escombros caían alrededor, un testimonio de la devastación, pero el resultado final aún era incierto. Cuando el último disparo del cañón de maná explotó, una fuerza descomunal se desató y el resultado parecía incierto. ¿Cómo era posible que un proyectil así, lanzado desde los escombros de una fortaleza y sin un objetivo a la vista, pudiera dar en el blanco? Era una misión imposible desde el principio, pero el proyectil azul, impulsado por la voluntad inquebrantable de Demian y la fe ciega de Ash, volaba directo hacia la reina araña, sin importarle la enorme diferencia de elevación. Era imparable, no se detuvo por la vasta distancia ni por las incontables hordas de monstruos que se interponían en su camino. Su destino estaba sellado. Con una precisión devastadora, como si el universo mismo estuviera recreando un resultado preestablecido, el proyectil se abalanzó sobre la reina araña, que con sus ojos rojos ardiendo gritaba de furia o de terror. El impacto fue directo en su cabeza, sin la menor imperfección, desatando una explosión cegadora que la desintegró por completo. La visión de esa devastación total hizo que todos creyeran, por fin, que la pesadilla había llegado a su fin. Pero de repente, una voz resonó en la cabeza de Ash, un mensaje inesperado. «Young, amigo, realmente estás loco. ¿Cómo le ganaste a eso?» Era la voz de un espectador, una irrupción que lo arrancó de la realidad de la batalla y lo llevó a un recuerdo extraño, un eco de su vida pasada como streamer. Ash no pudo responder. Era el primer mensaje de un seguidor desde que empezó a transmitir, y no tenía ni idea de cómo reaccionar. «Te agregaré a mis favoritos. Vas a transmitir de nuevo, ¿verdad?», decía el mensaje, llenándolo de una perplejidad que lo dejó mudo. Y entonces, ¿qué había respondido? Un escalofrío le recorrió la espalda. Con un jadeo que le rasgó la garganta, sus ojos se abrieron de golpe en medio de una oscuridad densa. «¿Estoy vivo?», se preguntó, desconcertado por completo. Ash se incorporó con dificultad. Cada movimiento era un dolor punzante que le atravesaba el cuerpo, envuelto en vendas apretadas. Una voz familiar le aconsejó descansar, llamándolo Su Alteza, un título que ahora lo anclaba a esta nueva y dolorosa realidad. Alguien escribía afanosamente mientras Ash escuchaba. Le informaron que Demian lo había curado con magia sanadora, pero la quemadura era tan profunda que tardaría mucho en sanar. De repente, vio una figura y murmuró, con la voz apenas audible, «Lily», confundido. Lily, quien ahora se hacía llamar Evelyn, le reveló que había dormido durante 4 días completos. Ella pensó que no despertaría después de la brutal batalla para derrotar al ejército de arañas negras, lo que lo dejó aún más perplejo sobre su situación actual. «Sobreviví», respondió Ash, aún procesando la avalancha de información. La victoria, le aseguraron, se debió a su comando. Con el último bombardeo, la reina araña había muerto, y su ejército se detuvo de inmediato, confirmando el éxito rotundo de su plan. «Hemos ganado, Su Alteza», afirmó la voz, y Ash vio su propio rostro, tranquilo a pesar de las vendas, reflejando el triunfo. La victoria era palpable. El infierno, por fin, había terminado. El ejército de apoyo se encargó de recuperar los cuerpos de los aliados caídos y, finalmente, de exterminar a las arañas lisiadas que quedaron, poniendo un punto y aparte a la pesadilla.
Ash, aún convaleciente y vendado, escucha atento a Evelyn, antes conocida como Lily. Ella le informa que la limpieza del campo de batalla está casi lista. Pese a que Demian está mejor, sus quemaduras son tan graves que necesitará la iglesia para sanar por completo y recuperar su antiguo yo. Aunque Evelyn le advierte que algunas cicatrices podrían ser permanentes, Ash responde que el costo es mínimo comparado con haber sobrevivido. Preocupado, le pregunta a Lily sobre sus propias heridas, al verla en una silla de ruedas. Con voz temblorosa, Evelyn le cuenta que una araña la arañó por la espalda justo cuando se quedó sin maná. El dolor la paralizó tras la muerte de la reina, y ahora, con los nervios de la cintura irreparablemente dañados, la parte inferior de su cuerpo simplemente no responde. Ash, sumido en un silencio que expresa su dolor, no sabe cómo reaccionar. Evelyn, con una sonrisa forzada, le asegura que no hay por qué preocuparse, confesando que solo está agradecida de seguir con vida. La verdad, sin embargo, es mucho más cruda. Evelyn le entrega el informe más reciente. De los cientos de soldados, apenas 9 lograron sobrevivir. Solo Lucas, Demian y los artilleros, 9 personas. La cifra golpea a Ash como un puño directo al alma, revelando el devastador precio de su victoria. Atormentado por el resultado, Ash se sumerge en un monólogo interno. No existía una estrategia alternativa, una táctica que él, con su mente de gamer, no fue capaz de concebir para salvar a más gente. No hubo manera de salvar al menos una vida más. De repente, una mano firme se posa sobre su hombro. Es Lucas, y su voz, tranquila, rompe el torbellino de culpa en la cabeza de Ash. Su Alteza, vos no sos un dios. Lucas lo mira a los ojos y le asegura que no había otra forma, que Ash había hecho todo lo que estaba en sus manos. Pero Ash, incapaz de sacudirse el peso de la responsabilidad, insiste en que el verdadero mérito era el príncipe original, y que él, al habitar ese cuerpo, carga con el insoportable peso de las incontables vidas perdidas. Lucas, con voz firme, le insta a Ash a no ser tan cruel consigo mismo. En ese momento, Lucas, con alegría desbordante, lo interrumpe exclamando al verlo finalmente despierto. Su alivio evidente. Preocupado, Lucas le pregunta a Ash si siente algo raro en el cuerpo, ofreciéndose a llamar a Demian de inmediato. Ash, aunque adolorido, le resta importancia. Lucas, al ver sus vendajes, lo cuestiona asombrado. ¿Cómo puede estar tan despreocupado con heridas tan graves? Con un gesto confiado, Lucas le recuerda a Ash su increíble resistencia como caballero, capaz de soportar cualquier cosa. Luego, le informa que ha finalizado el Manifiesto del Mundo, un informe sobre la recuperación de los restos de los caídos. Ash, con una mirada sombría que refleja el peso de la tragedia, pregunta por la ubicación de los restos. Le informan que están en el puesto avanzado de la llanura del norte. Sin pensarlo 2 veces, decide ir a verlos, ignorando las protestas de Evelyn y Lucas, quienes le ruegan que descanse. La voz de los muertos lo llama. Ash reflexiona sobre el esfuerzo sobrehumano de Demian, quien se entregó por completo en la batalla. Viéndolo junto a Lucas, Asa le agradece sinceramente, reconociendo el papel crucial de su estrategia. Incluso le ofrece una fortuna en oro, otorgándole la libertad para vivir como desee, ya sin las ataduras de ser un mercenario. Pero Demian, con una mirada profunda y una lealtad inquebrantable, le recuerda su promesa. Él es y siempre será el gatillo de su Alteza. Demian, con una mirada de profunda convicción, señala los restos de los monstruos arácnidos que yacen esparcidos. Necesita respuestas. Su voz, cargada de dolor, revela el anhelo por entender el origen de esas criaturas que causaron tanta devastación. ¿Quién, dónde y por qué fueron creados? Y, lo más importante, ¿por qué su amigo Van tuvo que morir en medio de toda esta locura? Su súplica es clara. Así que, por favor, permítame seguir tu camino. Su Alteza le pide a Ash con una seriedad inquebrantable, sellando su lealtad. Ash, con una media sonrisa, acepta su petición, confirmando el inquebrantable vínculo entre ellos. Está bien, entonces, sígueme de ahora en adelante. En el puesto avanzado, donde una pira ardiente honra a los caídos, Ash comprende la necesidad de un sacerdote para rendir un último homenaje. Sus ojos, con un tenue brillo azul, reflejan una profunda seriedad al asimilar la cruda realidad de las pérdidas. Lo sé, afirma, porque en lo más hondo de su ser, Ash sabe que no existía una mejor manera, una estrategia superior que hubiera evitado la tragedia. No tiene sentido lamentarse por escenarios pasados. Él tomó una decisión y la ejecutó. Este es el inevitable resultado. Ahora, solo le queda lidiar con ello, cargar con el peso de sus decisiones. Con la espalda girada, sus hombros visibles bajo la armadura, Ash asume la pesada carga que debe llevar para avanzar.
Es el general, y mientras se finaliza el informe de los restos reflexiona sobre el Crossroad, ese mundo donde, cada año, miles de vidas se pierden en batallas y desgracias sin fin. Era un lugar donde los funerales resultaban más caros que las propias vidas. En medio de ese desolado páramo, Ash planea construir un cementerio, justo donde en el juego había levantado el centro conmemorativo. Cada último día de febrero será un día para honrar su sacrificio. Pero el sacrificio no fue solo de ellos. También es una expiación por todos esos personajes de píxeles que él, como gamer, había exterminado sin remordimiento en las cientos de veces que reinició el juego. Como si el peso de esas miles de muertes pixeladas se condensara en una única llama mística azul, ésta se eleva en el aire, manifestando su profunda expiación. Con la luz de esa llama mística ardiendo intensamente, Ash mira la pira, su mirada fija en el futuro, pero también en el pasado que lo persigue y lo impulsa. Su voz, grave y resonante, llama. Lucas, sellando de esta forma el compromiso de no fallar nuevamente. Lucas, con una determinación férrea, y Demian, reafirmando su inquebrantable lealtad, juran al unísono: no fallaremos dos veces. Con un nuevo propósito, Ash da la orden de regresar al cuartel general, listos para enfrentar lo que venga. Así, se dirigen de vuelta a su cuartel general, el Crossroad, una fortaleza robusta que ahora se alza como un faro de esperanza. Una notificación familiar aparece en su visión, tan común como el olor a pan recién horneado. Etapa 0 superada. Se han concedido recompensas. Por favor, revisa tu inventario. 3 días han pasado desde que dejaron el área tutorial, y el paisaje se extiende ante ellos mientras la caravana avanza hacia el norte, rumbo al campamento principal. Dejan atrás montañas imponentes y llanuras desoladas, buscando un nuevo comienzo. Ash se encuentra en algún lugar de la caravana, su cuello decorado con ese particular collar que emite un brillo rojizo intermitente. La calma del viaje contrasta con la tensión que, casi palpable, aún persiste en el aire. Me aburro tanto que podría morir. Bosteza Ash, claramente impaciente. Lucas, ¿ya llegamos?, pregunta con hastío. Lucas le responde que pronto arribarán, pidiéndole que espere un poco más. La impaciencia del príncipe no tiene límites. Ash vuelve a bostezar, divagando si esto es como un servicio de entrega de comida a domicilio de su juego. Por otro lado, necesita tomar una decisión pronto. Una notificación le indica que la selección de ocupación está disponible. Un nuevo y crucial paso en su aventura. Ash, tras superar el tutorial, se encontraba en el nivel 5, y con ello, se activaba la crucial selección de ocupación. Sus estadísticas, sin embargo, lo dejaron perplejo. Un reparto tan incomprensible que lo hizo dudar del camino que le deparaba el juego. Lo más curioso es que, a pesar de esos atributos confusos, tenía la libertad de elegir cualquier ocupación disponible. Pero había un detalle, algo que captó su atención. La clave para entenderlo se encontraba justo al final de la lista. Y sí, ahí estaba. Una clase de ocupación que Ash jamás había visto antes, el enigmático comandante principiante. Su mera existencia era un misterio absoluto, lo que lo llevó a preguntarse si se trataba de una de esas escurridizas clases ocultas o un logro exclusivo de su particular modo de juego. Además, Ash desbloqueó una nueva habilidad pasiva, el comandante indomable. Para él era una señal clarísima, como si el juego mismo, con una sutil empujadita de rinoceronte, lo estuviera forzando a tomar la ruta del comandante. Aunque esta habilidad prometía inmunidad mental contra la locura para todos sus camaradas, un rasgo indudablemente valioso, Ash sabía que su utilidad era casi inexistente al comienzo, pues la locura surgiría mucho más adelante en la aventura. Elegir una ocupación de la que no tenía ni la más remota información era un riesgo considerable, convirtiendo la decisión en un auténtico quebradero de cabeza para el joven. El balanceo de la caravana lo sumía en un trance que no parecía tener fin. De repente, un grito rompió el monótono silencio del camino. «¡Su Alteza, vemos el Crossroad!». Ash, impaciente por el trayecto, no pudo contener su alegría. Por fin saltó de la caravana con energía renovada, ansioso por enfrentar lo que le deparaba. Sus ojos, ahora bien enfocados, contemplaron la majestuosa fortaleza, ese lugar llamado Crossroad, que se alzaba imponente en el extremo sur del mundo. Era el cuartel general al que se dirigían, un punto de vital importancia para los ambiciosos planes que Ash tenía en mente. Esta fortaleza imponente fue construida con un único propósito: contener el flujo interminable de monstruos que emergían del temible Lago Negro en el sur. Hubo un tiempo en que fue el bastión más significativo y estratégico de todo el imperio. Sin embargo,
A medida que la amenaza de los monstruos disminuía, las tropas militares fueron reubicadas. Su lugar en Crossroad fue ocupado por mercenarios, viejos soldados en retiro o reclutas inexpertos, todos en busca de una oportunidad. Estos mercenarios eran contratados sin importar su origen o habilidad, porque, seamos sinceros, el imperio solo necesitaba carne de cañón para mantener las líneas del frente. Su vida valía menos que el metal de sus armas. Eran, en esencia, simples escudos humanos desechables. Así, a medida que llegaban más vidas baratas, la fortaleza comenzó a transformarse. Restaurantes, posadas y bancos brotaron en su interior como hongos tras la lluvia, y en pocas décadas, el Crossroad se volvió una ciudad irregular. Llegó un punto en que la gente dejó de referirse a Crossroad como fortaleza. Con su crecimiento desordenado y el constante flujo de vidas, pasó a ser conocida por un nuevo nombre, reflejando su verdadera naturaleza y propósito. Ahora la llamaban la ciudad fortaleza del frente de batalla de monstruos. Pero para quienes veían más allá, observando a mercenarios cegados por el oro lanzarse a una muerte casi segura, tenía otros nombres, más sombríos: la calle del suicidio o la ciudad de las tumbas. Después de un viaje agotador, Ash finalmente llegó a Crossroad, esa imponente estructura conocida como la mismísima línea Maginot de la humanidad. Aunque ya la conocía por el juego, verla en persona fue otra cosa. Era mucho más grande y formidable de lo que jamás había imaginado. Desde las alturas, Ash se preguntó: ¿sería esta la ciudad que ahora controlaría? Su nuevo desafío. Una vista aérea confirmaba una urbe vibrante, con el incesante ir y venir de carretas y una marea de gente por doquier. Sin embargo, a medida que su caravana se acercaba, una extraña sensación invadió a Ash. Algo no encajaba. ¿Por qué el ambiente es tan malo?, se preguntó, sus ojos recorriendo los rostros tensos y preocupados de la multitud que los rodeaba. La razón era, por supuesto, dolorosamente obvia. Su recién nombrado señor y comandante, él mismo, acababa de exterminar a casi la totalidad de la milicia local, volviendo a la ciudad con apenas un puñado de sobrevivientes maltrechos. Pero Ash, con esa sonrisa tan característica, había anticipado este exacto escenario y tenía un truco bajo la manga digno de un mago sacando un conejo de la galera. De repente, un grito rompió el aire, atrayendo todas las miradas. Mira. Son todas gemas mágicas. La gente, incrédula y maravillada, observaba cómo el carro de Ash rebosaba con más de 400 gemas mágicas de araña negra. Un botín que parecía impensable. Eran además gemas de altísima calidad, increíblemente valiosas. Bastarían para apaciguar cualquier preocupación económica. Ash sabía que, al completar una etapa imposible, el juego debía recompensarlo a la altura. Para que todo funcionara sin problemas en Crossroad, Ash necesitaba la cooperación plena de sus ciudadanos, pero era consciente de que la confianza en él era, en ese momento, nula. Aún así, ya tenía un plan, un método infalible para ganarse su aprecio. ¿Y cómo lo lograría? Pues, con una avalancha de monedas de oro. El plan era simple pero efectivo. «Prepárense», pensó Ash con una sonrisa maliciosa. «Esto será de la manera más razonable y transparente posible. Una estrategia infalible para comprar voluntades». «Les voy a comprar el corazón, jejeje», murmuró Ash mientras las personas, ahora con pequeños corazones flotando sobre sus cabezas, parecían encantadas por la inesperada lluvia de riquezas. La caravana, entretanto, avanzaba sin pausa. Tras un último traqueteo, la caravana se detuvo. «Llegamos, Su Alteza», dijo Lucas. Ash descendió de la carroza. «Sí, buen trabajo, Lucas», respondió, dando un paso firme hacia su destino. Ante ellos, majestuosa, se alzaba la mansión del señor de Crossroad. Ash no pudo contener su asombro al ver la imponente residencia. «¡Wow! ¿Aquí es donde voy a vivir?». La mansión, bañada por el sol de la tarde, parecía sacada de un cuento de hadas, una visión que lo dejó completamente boquiabierto. «Esto es increíble. Jamás pensé que tendría una casa de ensueño como esta», exclamó Ash, eufórico. De repente, un anciano sirviente se acercó con prisa, prosternándose en el suelo y llorando de alegría. «Oh, mi señor, estoy tan feliz de que estés bien, mi señor». Ash, algo incómodo, intentó corregirlo. El sirviente, sin embargo, lo interrumpió, pidiendo perdón y reafirmando que solo podía llamarlo señor. Ash, con un suspiro, le permitió. «Puedes llamarme señor». El anciano, aliviado, le tomó la mano y expresó su inmensa preocupación. «Este tipo Aider», pensó Ash, «es un NPC clave. En el juego administra la ciudad y se encarga de las tareas administrativas de Crossroad, construcción, mantenimiento. Probablemente aquí sea igual,
un engranaje fundamental para su próximo movimiento. Ash, con la certeza de haber encontrado a un engranaje fundamental para la administración de Crossroad, observaba a Aider. El anciano lo recibió con efusividad, ofreciéndole un baño caliente y una cena, atenciones que tranquilizaban el alma después de una batalla brutal. Asintiendo a las atenciones de Aider, Ash se aseguró de que Lucas y el resto de los soldados también tuvieran su merecido descanso. Aunque Lucas, reticente al principio, aceptó la orden de su Alteza, comprendiendo la importancia de recuperarse. Una vez que Lucas partió a descansar, Aider guió a Ash por los opulentos pasillos de la mansión. Mientras subían las escaleras, la mente de Ash seguía procesando el rol crucial que este NPC jugaría en la gestión de la fortaleza. Al llegar a una habitación lujosa, el sonido del agua llenando la bañera prometía un alivio inmediato. Ash sintió que el cansancio del viaje y los vestigios de la batalla se disolverían en ese reconfortante calor. Con un suspiro de alivio, Ash le agradeció a Aider por sus cuidados y le indicó que él también debía descansar. Vestido con una bata, Ash por fin sintió cómo el peso de la jornada se disipaba en la ansiada comodidad del momento. Pero mientras Ash se relajaba, una extraña sensación lo invadió. Su mano, casi por instinto, tocó el collar que llevaba. De repente, una voz siniestra resonó en su mente, con una frialdad escalofriante, susurrándole que había sido increíble. El pánico se apoderó de Ash al escuchar la voz pronunciar su alias de streamer, RetroTaku. La oscuridad lo envolvía mientras su mente se negaba a procesar cómo alguien más, en este mundo, podía conocer su verdadera identidad. Era como si un personaje de un videojuego hubiera roto la cuarta pared y te estuviera hablando a vos directamente. La voz, ahora acompañada de una sonrisa inquietante, resonó una vez más, repitiendo el nombre con una familiaridad que heló la sangre de Ash. La imagen de ese rostro se grabó en su mente, dejándolo perplejo y aterrorizado. Atormentado por el encuentro, Ash intentó convencerse de que todo había sido producto del agotamiento, una simple alucinación. Mientras Aider cerraba la puerta, Ash rogaba que esa extraña experiencia se desvaneciera en el olvido. Sin embargo, justo cuando Aider se marchaba, Ash lo detuvo con una pregunta cargada de sospecha. Para su horror, el anciano sirviente se giró con una sonrisa macabra y reveló ser el director de Empire Defense, nada menos que Mr. A. La revelación fue un golpe directo al estómago de Ash, quien, consumido por una ira incontrolable, lanzó un puñetazo que envió a Aider volando por los aires. ¿Cómo era posible que ese sujeto, el mismísimo director, fuera el NPC que lo había recibido con tanta amabilidad? Con el rostro desfigurado por la furia, Ash se abalanzó sobre el director. Su mente estaba en ebullición, el resentimiento acumulado por haber sido arrastrado a este mundo se desató. Aider, intentando calmarlo, lo llamó por su apodo, Riku. Aider, arrastrándose por el suelo, se disculpó por haberlo secuestrado, corrigiéndose rápidamente. Lo había traído a este mundo. Una confesión impactante que solo avivó más la furia de Ash. El rostro de Ash se transformó. Sus ojos brillaron con un ominoso rojo mientras el tercer príncipe psicópata emergía con toda su furia. Se lanzó sobre Aider, quien, al borde del terror, apenas logró balbucear que este mundo lo necesitaba desesperadamente. La furia de Ash estalló con golpes y sangre, mientras Aider, ahora revelado como el enigmático Mr. A, yacía en el suelo, pidiendo perdón entre quejidos. Ash, con los ojos inyectados en sangre, se inclinó y lo obligó a confesar la verdad, exigiéndole una aclaración. Fue entonces cuando la voz del director se superpuso a los lamentos de Aider. «Hola, RetroTaku. Soy el director de Empire Defense». La sangre de Ash hirvió. Su mente se negaba a aceptar que el arquitecto de su infierno estuviera allí, tan sumiso como un NPC. Con la mirada fija en Mr. A, Ash soltó la pregunta que lo carcomía. El director, con una expresión de pura desesperación, reveló que en este mundo existe un verdadero final, una conclusión que nadie, hasta ahora, había logrado alcanzar. Mr. A insistió en que había reseteado el mundo innumerables veces en su obsesión por llegar a ese anhelado final, pero siempre sin éxito. La imagen de la Tierra reiniciándose una y otra vez simbolizaba su ciclo interminable de frustración. Ash lo interrumpió, comprendiendo al instante la cruda implicación. ¿Así que decidiste pedirle ayuda a otra persona? Mr. A lo confirmó sin rodeos, y una energía brillante emanó de él.
envolviendo a Ash en una conexión forzada e ineludible. La energía entre ambos se intensificó, mientras Mr. A desvelaba su retorcido plan maestro. Había transformado este mundo en un juego y lo había proyectado a otro universo, a la Tierra, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera lograr lo imposible. A pesar de haber convocado a incontables jugadores de la Tierra, ninguno, según Mr. A, había conseguido alcanzar el verdadero final. Ash, con el ceño fruncido, reflexionaba sobre esa verdadera conclusión, de la que él mismo nunca tuvo el menor conocimiento. Pero vos, Retrotaku, estabas a punto de conseguirlo, le confesó Mr. A, mientras una interfaz holográfica proyectaba el modo Hell Sage, una habilidad que solo Ash había logrado dominar. Esa, y solo esa, era la razón por la que lo había traído. ¿Que me trajiste acá, decís? ¿Me secuestraste?, explotó Ash, la furia de su voz resonando en el lugar. ¿Y el tutorial de mierda que me diste? Mr. A se encogió, balbuceando que debió ser un bug y que no esperaba un sistema de inicio tan peculiarmente hardcore. Mr. A, al borde del pánico, intentó cambiar el tono. «Espera, tengo algo que decirte», exclamó, ofreciéndole un premio por completar el verdadero final, la posibilidad de que se le cumpliera un deseo, lo que sea que anhelara. ¿Un deseo? Ash lo miró con escepticismo, pero Mr. A, con un orgullo desmedido, se jactó. «Soy como un dios en este mundo». Además, prometió un generoso regalo si regresaba a su mundo original. La confiabilidad de sus palabras, sin embargo, era altamente dudosa. Ash lo puso a prueba. ¿Cualquier cosa? Incluso dinero en efectivo. Mr. A, con una sonrisa de lobo, exclamó: «¡Cualquier cosa!» y ofreció una suma obscena. Ash lo llamó bastardo, sintiéndose nada más que una mera inversión en su gran esquema. A pesar de todo, la oferta era tentadora. Ash pensó en lo que podría hacer, en todas las cosas pendientes que había dejado atrás. Pero de repente, una voz lejana resonó en su mente. «Young», y con esa imagen, su respuesta fue rotunda, monosilábica. No, había un deseo, uno solo, que necesitaba cumplir. Si Mr. A realmente podía hacerlo, entonces, el director, con una sonrisa enigmática, pareció leer su mente. «¿Tenés un deseo que querés que se cumpla, Retrotaku? Uno más valioso que el dinero, ¿verdad?» Sumido en sus pensamientos, Ash comprendió la verdad. Mr. A lo había traído a este mundo con un conocimiento íntimo de sus anhelos más profundos, de ese sueño que él mismo había abandonado por creerlo imposible. La revelación de que el autoproclamado Dios sabía todo de él, cada remordimiento que cargaba y cada cicatriz en su corazón, fue un golpe devastador. Pero en medio de esa desolación, una chispa de determinación encendió a Ash, quien juró hacer realidad ese sueño, aunque pareciera que ya había muerto. Mr. A, con una sonrisa enigmática, insinuó que el sueño de Ash seguía vivo mientras residiera en su corazón. Esto provocó que Ash, desafiante, le preguntara por qué él, si era tan poderoso, no podía cumplir ese verdadero final por su cuenta. El director, con un gesto de derrota, confesó que sus poderes tenían limitaciones y que en este mundo era solo un humano normal. Reconociendo sus flaquezas, Mr. admitió que por eso necesitaba un sustituto como Ash para alcanzar ese final. Con la imponente mansión de Crosson recortándose en el horizonte nocturno, Ash, pensativo, decidió ir al grano y le lanzó una pregunta crucial al director. Ash preguntó qué pasaría si moría en este mundo. Mr. A respondió con una escalofriante simplicidad: «Simplemente morís». Con un gesto que congeló la sangre, sentenció que la vida aquí era un juego de una sola moneda, sin posibilidad de guardar o cargar partida. Ash, aterrorizado, comprendió que este juego, a diferencia de los de la Tierra, era brutalmente real y definitivo. La imagen de cadáveres en un campo de batalla desolado subrayó esa cruda realidad. La muerte en este mundo nunca fue reversible. Sin embargo, Mr. A, casi con desesperación, le ofreció una salida sorprendente. Podía enviarlo de regreso a la Tierra de inmediato. Mr. A explicó que su plan original era simplemente traer a Ash y pedírselo, pero un obstáculo se lo impidió. Con una mano extendida, le presentó la elección final: luchar por el verdadero final y obtener su deseo, o regresar a su vida anterior, esos días de terror donde la muerte era solo una historia. Mr. enfatizó que la decisión era completamente suya, sin presiones. Ash lo miró, con un torbellino de pensamientos cruzándose en su mente. Normalmente Ash había regresado sin dudarlo, pero dos cosas lo detuvieron. La primera era el deseo, ese anhelo que solo él conocía y quería cumplir, y la segunda era su confianza. Después de haber superado Empire Defense en el temido modo Hell Sage, Ash tenía un conocimiento enciclopédico de cada detalle del juego. Con una sonrisa siniestra y desafiante se preguntó:
¿Por qué no completarlo una vez más? Con el goteo constante de una lámpara resonando en el silencio, Ash finalmente asintió y declaró con firmeza: «Está bien, lo voy a hacer». Mr. A, un manojo de nervios, se iluminó con euforia. ¿De verdad? A lo que Ash confirmó: «Sí». Ash aclaró que lo haría, pero Mr. A debía ayudarlo de la manera correcta y no fallar en cumplir su deseo. El director, con entusiasmo desbordante, exclamó: «Úsame como a tu perro». Ash sonrió, satisfecho. Ash le ordenó a Mr. A que vendiera todas las gemas de araña negra antes del amanecer. Mr. A, estupefacto, balbuceó que era demasiado tarde, pero Ash, con una mirada gélida y su aura oscura, lo silencia y exige que cumpla la orden sí o sí. Con el terror reflejado en sus ojos, Mr. A tartamudeó un entendido asombrado por el valor de las gemas. «¿Qué pensás hacer con tanto dinero?», preguntó. Ash lo miró fijamente, su rostro iluminado por la determinación, y respondió con una frialdad gélida: «Tenemos un lugar». Ash miró a Mr. A con una sonrisa que helaba la sangre, como si su pregunta sobre qué haría con tanto dinero fuera, para él, completamente absurda. Su mirada se posó en el imponente gremio de mercenarios, mientras una idea brillante, y a la vez retorcida, tomaba forma en su mente. Para dar el puntapié inicial a su enigmático plan, Ash tomó un puñado de monedas de oro y las hizo girar con total ligereza en el aire, cual si fueran fichas de un juego de azar. Aquel peculiar comandante estaba a punto de desatar algo grande. Con una mueca que combinaba astucia y un escalofriante toque de locura, Ash reveló su siguiente y audaz movimiento. Comenzaría con 100 intentos de gacha. Una sonrisa maliciosa, casi de depredador, se extendió por su rostro, dejando meridianamente claro que el verdadero y arriesgado juego apenas había comenzado.